personaje importante fue Álvaro Obregón. Él fue presidente entre 1920 y 1924. Él junto con Vasconcelos creó la Secretaría de Educación Pública y estaba muy interesado en seguir con la alfabetización del país. Él también, otro punto importante que tocó fue la de impulsar la reforma agraria y repartir las tierras a quienes sí supieran trabajarlas. Esto es porque él quería lograr la mejora del país y una reconstrucción tanto social como económica. Entonces él decía que si se repartían las tierras a quienes sí supieran cultivarlas, esto evitaría un rezago económico. Como ya les había mencionado, una de las preocupaciones de él era que se siguiera con la alfabetización, pero para esto tenía que divulgar material de lectura, porque en ese tiempo era muy difícil que los libros llegaran a manos de personas que no tenían dinero, ya que estos eran muy caros. Las principales librerías que había en ese entonces era la de Charles Bouret y Herrera. Estas importaban material didáctico y textos escolares. Otra de las librerías fue la alemana y American Book. Estas daban a conocer autores extranjeros en idiomas originales y traducidos en España. Y por último tenemos el libro francés, que fue el único que publicó autores mexicanos, y entonces en esa época el género preferido para la mayoría de las personas era la poesía, exclusivamente de Amado Nervo. Apenas había formado el departamento de bibliotecas y él luego tradució y difundió lecturas, pero para esto él como que imponía autores que debían leer los alumnos. Los principales eran Román Roland, Pérez Galdós y Tolstoy. Álvaro Obregón se encargaba de instruir al pueblo, pues para él era muy esencial resolver los problemas de la tierra. Su tarea del educador era despertar sus capacidades intelectuales y morales de los mexicanos. Para él se le impidió ir a la escuela por falta de sus recursos familiares, entonces él tuvo que ejercer todo tipo de trabajo como vendedor, inventor, maestro, entre otros. Él fue presidente municipal y se le interesó muchísimo las obras sociales, de las cuales aumentó impuestos sobre cantinas y se encargó de disminuir de los canales de riego. Él destinó la mitad de su presupuesto a las escuelas públicas y a las mejoras materiales. En noviembre de 1911, él había abierto 7 escuelas rurales, de las cuales 2 están en Huatapampo. Él se encargó también de presionar al Estado para que le mandaran maestros y le mandaran libros. Su proyecto de José Vasconcelos transmitía varias obras literarias, de las cuales incluía clásicos grecorromanos y las numerosas obras literarias, de las cuales tendrían que ser traducidas al español. Tenía una extensa lista de obras, se dedicaban 3 a poetas mexicanos y 3 a prosistas hispanoamericanos sin especificar autores. Sus volúmenes transcurrían gratuitos por escuelas y por bibliotecas. Era muy difícil saber cuántas obras y cuáles obras fueron editadas y fueron publicadas. De esas obras, cada cual se editaba cada 2 meses y se ponían a la venta. José Vasconcelos se encargaba de ilustrar y Pedro Hernández seleccionaba las mejores traducciones. Los avances fueron evidentes en cuanto la minería se normalizó, la producción petrolera creció y en el campo de la educación fue de mayor sorprendencia. Huerta permitió crear un sistema de educación nacional. Posteriormente, el primer paso que dio fue poner a jefe a Vasconcelos y después lo que permitió que éste llegara a ser rector. Durante el servicio que él ofreció tenía grandes influencias, como Claude Fell. Exigían la publicación de lecturas, de manuales, de instructivos, de cartillas de alfabetización. Aproximadamente Vasconcelos editó 200,000 ejemplares de silabario de Ignacio Ramírez. Posteriormente, 30,040 folletos de divulgación, hasta el año de 1923, en donde editó Plotino, perdió la partida, debido a que Torres de Bodet criticó por haber publicado esas obras mexicanas. Entonces, él ignoró eso y siguió con la editación de lecturas clásicas para niños. José Vasconcelos fue uno de los primeros en rebelarse contra las reformas educativas del Porfiriato. En 1906 era uno de los principales estudiantes del Ateneo, al igual que Pedro Hernández.
Pedro Hernández decía que su objetivo no era brincarse las reglas del porfiriato, sino simplemente darle un nuevo rumbo a la educación. En cuanto a el arte, la cultura, él pretendía que la cultura y el arte se adentrara en la educación mexicana. El Ateneo de la Juventud era el encargado de brindarle oportunidad a los jóvenes estudiantes de darle un nuevo rumbo a la educación de México en cuanto a la cultura y el arte.